Ya, mis hermanos, entonces, continuando con la lección, estamos en esta parte que es un poco bien complicada en el sentido que tiene bastante información que nos va a servir para el futuro. Por eso nos demoramos más en este capítulo, sobre todo lo que implica el llamado que Dios le hace a Abraham. Y ahí también vamos a ver cómo estamos viendo cómo aplicamos a nuestra vida todo eso. Y nos quedamos en esta parte inicial de, de esto que aparece en Génesis capítulo 1 versículo 1 al 3, perdón, 12 1 al 3. Voy a dar lectura antes de comenzar. Dice la escritura, la- lo que estábamos viendo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, y aquí hablamos que esto es algo que no se daba normalmente, que Dios le apareció a Abraham, aunque no aparece ahí literalmente, pero después entendemos que Dios está apareciendo a este personaje. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Es una comunicación directa de Dios. No fue que Abraham estaba siguiendo simplemente una intuición, sino que Dios había dado una orden muy clara y precisa. Vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dentro de todo lo que Dios le dijo a Abraham, entonces, habíamos quedado ahí en el número 7, dice protección de enemigos. Y lo que está dándose aquí desde este tiempo en adelante tiene que ver con el pueblo de Israel, porque yo les dije que el libro de Génesis es el principio del pueblo de Israel. Si bien Génesis en sus dos primeros capítulos nos habla de la creación. Los 48 capítulos restantes, todo el tema del libro está en función de la elección del pueblo de Israel. Entonces, cuando le dice el número 7 que tenemos acá, protección de enemigos, y Dios le dice expresamente en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, le está indicando la protección especial que Dios va a tener sobre este pueblo, que le había dicho el Señor, haré de ti una gran nación. Hermanos míos, ya que estamos en este curso, es necesario preguntarse, ¿el pueblo de Israel qué rol juega en todo el panorama de la Escritura? Y en ese sentido mismo, ¿qué rol juega en nuestros días? Se aplica para hoy en nosotros, que somos la iglesia, somos de cierta manera el pueblo de Dios, pero se aplican las mismas prerrogativas que Dios tenía para Israel. ¿Tenemos nosotros enemigos como Israel tenía enemigos? ¿Estamos nosotros en la misma batalla territorial que Israel está o estaba en ese tiempo? Vale la pena preguntarse porque es el Antiguo Testamento y un desafío grande para siempre nosotros los pastores, los predicadores que les enseñamos la Biblia, es interpretar todas estas cosas, porque muchas veces, hermanos míos, muchas veces se usa la Biblia antojadizamente. ¿Y qué haría una persona si le dice al Señor, háblame, Señor, yo sé que tú hablas por intermedio de tu palabra, y se encuentra con este pasaje que dice expresamente, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré? ¿Qué relación tenemos nosotros hoy día con ese pasaje? ¿Cómo se aplica ese pasaje? Que básicamente, en resumen, es el tratamiento de Dios con su pueblo Israel a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Es aplicable eso a nosotros hoy día? ¿Tenemos esa posición privilegiada de Dios de defensa en relación a enemigos externos, hoy día como la iglesia, el pueblo de Dios? ¿Hay una nación santa el día de hoy? ¿Qué rol juega Israel en nuestros días? ¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios? Son todas esas interrogantes
que nos vienen a la mente a raíz de esta promesa que Dios le hace a Abraham, y es lo que vamos a estar también contestando a través del el largo de este curso, porque esto es lo que se llama el pacto de Dios con Abraham. Es un pacto totalmente incondicional, no tenía condiciones, a diferencia del pacto que Dios hizo a través de Moisés en el monte Sinaí, que era un pacto condicional. Si Israel obedecía, Dios iba a cumplir su parte. Si Israel no obedecía, Dios iba a cumplir todas las otras prerrogativas del pacto que implicaban el castigo. No así el pacto de Dios con Abraham, que es, insisto, totalmente incondicional. Entonces, abro un poco el debate para preguntar acerca de esta cuestión importante, si esta relación de Dios con Israel, de protegerlo, tiene que ver con los enemigos, tiene que ver con las guerras, tiene que ver con las batallas, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con todo esto, está vigente o cómo se aplica, si es que no está vigente hoy en día, a la iglesia. Les permito para que puedan opinar. Eh, ¿Puede ser? Hola, ¿cómo Claro, están? sí. Buenas tardes. Hermana Marisa, bendiciones. Bueno, creo que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y seguirá siendo el pueblo de Dios hasta lo último. Y Dios siempre tenía un trato especial con ellos y creo que seguirá teniéndolo. Eh, Ajá. pero a nosotros nos dio una posición, a pesar de ser gentiles, nos dio la posibilidad de tener la salvación y de tener la posibilidad de poder volver a tener contacto con Él a través Ujú, del Señor Jesús. Entonces, claramente creo yo que el trato del pueblo de Israel con nosotros es diferente, pero que sí muchas cosas de las que ha planteado con el pueblo de Israel sí se podrían aplicar con nosotros, en términos de la obediencia, la misericordia, las bendiciones, ¿cierto? ujú. Eso. Muchas gracias. Muy bien, hermana Marisa. Yo puedo. Sí, claro. Adelante. Sí, como dice Marisa, con respecto a la nación de Israel, ¿se escucha? Sí, se escucha bien, bastante. Ya, porque a mí se me congela la pantalla. Creo que la historia de Israel no ha terminado. Creo que lo vemos en Apocalipsis. Dios tiene aún cosas que hacer con ese pueblo que en algún momento le escogió. Creo que sigue siendo escogido para un propósito. Y bueno, Dios culminará su obra con ellos. Pero con respecto a las promesas, creo que nosotros recibimos la bendición de que en tu simiente serán benditas todas las naciones. En la simiente, en Cristo, pues hemos sido bendecidos todas las naciones. Pero en cuanto a protección de enemigos, todo eso que usted mencionaba, protección de enemigos, y te maldeciré, y no te maldeciré, o sea, los que te maldeciré, los que te maldicen, etcétera. Creo que no, porque estaría en total desacuerdo con el Sermón del Monte, donde el Señor Jesús nos manda a bendecir a nuestros enemigos. Entonces es como que choca, es como que flecha. Sí. Van en, o los bendecimos o no los bendecimos, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces creo que no. Creo que en cuanto a ese tipo de bendición, no, creo que Dios no nos ofrece prosperidad económica como sí se la ofreció a Israel. Pórtate bien, obedéceme, y tus cabritos van a ser muchos, y van a tener muchas ovejitas, y muchas vaquitas, y muchos animalitos, y muchos higos, y mucho miel, y mucho todo lo que hay. Creo que eso no es con nosotros, creo que lo demuestran la vida de los apóstoles, creo que nuestra bendición es espiritual, creo que nuestra herencia está en los cielos, que no quiere decir que Dios, creo que Dios tiene un trato hoy día. Dios a ellos nos trataba como nación y sus promesas fueron como nación. Hoy día creo que Dios tiene un trato personal con cada quien y Dios sabrá a quién prospera, porque hay cristianos que prosperan y Sí. hay cristianos que no prosperan, y Dios ni siquiera sé por qué, porque hay cristianos, por lo menos que aparentemente son buenos, son nobles, son dedicados al trabajo de Dios y no prosperan económicamente. Ujú. Pero igual, pues creo que su bendición es espiritual, y su recompensa estará en los cielos. Y hay cristianos que sí prosperan y tienen dinero. Es algo personal. Creo que hoy día hay un trato personal de Dios con cada creyente. Bien, Y creo que esas promesas las promesas del Antiguo Testamento no nos aplican, creo. bien. Muchas gracias. Ambas.
respuestas están en la línea de lo que la Biblia enseña. El pueblo de Israel, primero que nada, es un pueblo diferente a hoy lo que tenemos en la iglesia. Recuerden que hay también corrientes doctrinales que son diferentes en este aspecto y creen que la iglesia es Israel e Israel es la iglesia, o bien que la iglesia reemplazó a Israel y eso no es así. Ninguna de las dos es correcta. Dios tiene un trato con su pueblo de Israel que estas promesas que vamos a estar repitiendo, porque el pacto de Abraham Dios le repite varias veces Dios le dice a tu descendencia de esta tierra y todas las características del pacto que son incondicionales, hablan también de la perpetuidad. Por lo tanto, ese pacto tiene que cumplirse y como han dicho ustedes y han reconocido, hay promesas que Dios están pendientes de cumplimiento con el pueblo de Israel y por eso también en la tribulación es el momento en que Dios retoma ese trato personal con el pueblo de Israel. Y aquí está la base de todas esas promesas. Génesis es el libro donde está la base, porque vuelvo a repetir, el libro de Génesis, el tema principal es el pueblo de Israel. ¿De dónde salió? Eh, ¿En qué condiciones fue formado? Por ejemplo, tenemos toda la vida de Jacob, cuando se quedó con la primogenitura de su hermano, después huyó, todo eso es las condiciones en que Dios formó al pueblo de Israel, por qué lo eligió, a quiénes Dios utilizó como instrumento, qué milagros hizo. Todas estas preguntas en relación a la elección de Israel se responden acá en Génesis. El tema de Génesis es el pueblo Israel, es el pueblo de Dios. Entonces, hay un trato especial de la Biblia entre Dios e Israel que todavía no está concluido. Y nosotros tenemos nuestro lugar propio, incluso más arriba que Israel, porque la Biblia dice que vamos a reinar. La iglesia va a reinar con Cristo en los 1000 años que tengamos sobre la tierra, y ese reino es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a estar en la tierra y nosotros con Cristo de una manera diferente vamos a estar reinando sobre Israel y sobre las naciones salvas que estén en ese entonces. Entonces, en cuanto a los enemigos, Israel tenía una promesa y tiene siempre promesas totalmente terrenales, y eso implicaba la posesión de la tierra, y eso implicaba enemigos terrenales. Y cuando Cristo vino a establecer su reino, que fue rechazado por el pueblo de Israel, después esto se cambió a la iglesia. Eso es lo que la parábola de la viña dice, que se le entregó la viña a unos labradores y ellos no hicieron el trabajo y después ¿qué hicieron? Mataron, ¿verdad? Al dueño, al hijo del dueño. Y la cosa que después dice, va a entregar esta viña a otros que den el fruto y esa es la iglesia. Nosotros entonces tenemos promesas totalmente espirituales, porque es cuando Cristo empezó con el Sermón del Monte, donde está esta diferencia en el número, punto número 7. Dios le promete protección a Israel de sus enemigos, en cambio a nosotros nos manda a tener amor y oración por nuestros enemigos. Por supuesto que los israelitas cuando escuchaban eso, que eran los primeros cristianos, me imagino que no entendían y les costó bastante entender hasta que crucificaron al Señor, porque la mayoría de ellos esperaba el reino mesiánico terrenal, esperaba que el Señor Jesucristo se levantara como un caudillo militar y liderara una revolución, una total revolución, y por eso se habían levantado varios mesías falsos, obviamente, que cuando apresan a Pablo ahí en el libro de Hechos, le preguntan si es que era un tal Judas, ¿verdad? Que había reunido unos varios seguidores y lo mismo que dice Gamaliel en capítulo 5 de Hechos, que se han levantado varios con revoluciones, pero la Biblia dice que nunca prosperaron, murieron y después sus seguidores se dispersaron. Entonces los judíos estaban acostumbrados a esto, a que llegaban mesías falsos, falsos cristos, y levantaban revoluciones para irse en contra del Imperio Romano y rápidamente eran reprimidos o morían sus líderes y finalmente todos se dispersaban. Por lo tanto, cuando escuchaban a Cristo que había que amar a los enemigos, les sonaba medio extraño. Y los mismos enemigos que ellos como judíos querían destruir, los romanos, los griegos que allá habían sido suprimidos ese imperio, o los asirios, todos los que fueron enemigos anteriormente de Israel, los babilonios, en fin,
esos enemigos o esas tierras que eran totalmente enemigas, donde los judíos habían huido por la dispersión, ya no eran el campo enemigo, sino que Dios estaba transformándolos en el campo misionero. Y tenemos doble, este doble propósito. Al principio Israel tenía que vencer y matar a los enemigos. Hoy día el Señor Jesucristo nos dijo para hoy, para toda esta era, id por todo el mundo, no a matar, no a destruir enemigos, sino que a predicar el Evangelio. Y desde Jerusalén, dijo, desde Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y desde Jerusalén se fue expandiendo hasta lo que hoy día conocemos. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? No estamos hoy día bajo el pacto del Antiguo Testamento en ningún caso. Tenemos hoy día un pacto diferente que era para Israel en su inicio, que será para Israel en el futuro, del cual nosotros hoy día también estamos disfrutando las bendiciones espirituales, el nuevo pacto. Pero es necesario hacer todas estas aclaraciones porque cuando vamos a la palabra de Dios en Abraham, vamos a ver todo esto que muchos tratan también de aplicar a nosotros. Y voy a ir con los salmos antes de responder esta pregunta. Hermana Lorena, adelante, por favor. A ver, pastor, así, porque como estamos hablando de eso, bueno, me traslado a Apocalipsis y vemos al Señor repartiendo las tierras a las 12 tribus de Israel, efectivamente, como se los había prometido, y él reinando en medio de ellos, y un reino seguro y victorioso, todo lo que les prometió lo va a cumplir, todo. Claro, Pero y me llama la atención, vemos también al pueblo de Israel, de hecho a todo el mundo, Israel y no Israel, subiendo a hacer sacrificios. sí, Entonces me pregunto, si ya los sacrificios están completos en Jesús, ¿en qué sentido es que se va a hacer sacrificio? Por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos se va a celebrar y suben a hacer sacrificio al templo. ¿Qué sí. pasó ahí? ¿Cómo Eh, interpretamos eso? bueno, primero, literalmente, es la manera en que el Señor Jesucristo va a enseñar a las generaciones siguientes cómo es la expiación a través de la cruz de Cristo. Segundo, hay algo que no tiene precedente que se va a dar en ese tiempo. El Señor Jesucristo en persona, de manera visible, cual nunca ha sucedido hasta el Edén. ¿Ya? En el Edén era así. Cristo estaba de manera visible en comunión con el hombre. La única diferencia con el reino milenial, y gran diferencia, es que habrá pecado. Por lo tanto, la sangre visible es necesaria para proteger la presencia visible de Cristo en la tierra. No entiendo. ¿Ya? Cristo va a estar visiblemente presente tal como lo estuvo en el Edén, en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2 y capítulo 3, cuando dice que Jehová se paseaba al aire del día en el huerto, ¿verdad? Y llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Eso así va a ser en la tierra del reino del milenio. Estamos hablando después de la tribulación. Satanás dice en la Biblia que va a estar atado, dice que no va a haber expresiones de pecado como los hay ahora, porque va a haber un reino de paz y justicia perdurable, pero con la diferencia que va a haber vara de hierros. Entonces el pecado va a ser reprimido. No obstante, el pecado va a existir. Por lo tanto, esa es la gran diferencia con el tiempo del Edén. El tiempo del Edén solo había dos personas. En el tiempo del milenio va a haber millones de personas en la tierra, más encima viviendo Sí, porque, cientos de años. perdón, ¿Sí? pastor, porque esas personas que pasan vivas al milenio siguen siendo hijos de Adán y Eva, siguen teniendo el pecado Sí, heredado. sí, claro, Y los sí, hijos de ellos también. O sea, toda la gente que que repoble la tierra, ajá, tienen inherentemente siguen siendo pecadores. exacto, porque Y no están entonces, hasta glorificados. ahí lo sigo. Sí, ¿Perdón? no están glorificados. Exacto. Los únicos seres glorificados que va a haber en el milenio son la iglesia, nosotros, que Sí, vamos a ser redimidos antes del rapto, antes de la tribulación. sí, sí. Vuelve con Cristo la iglesia en capítulo 19 de Apocalipsis a establecer su reino, y ahí mismo resucitan los santos del Antiguo Testamento, como el rey David, como Abraham, como Moisés, en cuerpos totalmente glorificados. Pero lo que no entendí fue algo de proteger a la sangre de Cristo, proteger a Cristo, ¿cómo? Claro. Entonces, esos son los dos grupos que van a estar glorificados en el milenio. Todas Ujú. las naciones vivas, judíos y gentiles que salgan de la tribulación, y los muertos de la tribulación resucitan con cuerpos naturales. Entonces va a haber una cantidad enorme de gente
con cuerpos naturales que tienen dos características, bueno, tres. La primera es que una puede morir, la segunda es que puede pecar y la tercera es que puede tener hijos. Por lo tanto, esa es la generación del milenio, los que salgan de la tribulación, no así nosotros, que vamos a estar glorificados, pero los que van a participar, los súbditos de ese reino militar, perdón, reino terrenal, judíos y Ujú. gentiles, Sí. van a tener esas características, gente que va a poder morir, gente que va a poder pecar y gente que se va a poder reproducir. Por supuesto que todos los que salgan del milenio, de la tribulación, van a estar salvos espiritualmente, pero físicamente con tendencia al pecado. Sus hijos que nazcan en el milenio van a tener que elegir también creer en Cristo, que lo van a estar viendo, o bien ser seducidos por el pecado. Va a ser igual que ahora. La única generación salva que no se pierde la salvación va a ser los que salen de la tribulación, los que ya son salvos de la tribulación, pero todos sus hijos que nazcan, entre paréntesis, vuelve la fertilidad como era antes del diluvio, vuelve el clima antes del diluvio, vuelve las condiciones que permiten una humanidad de cientos de años, vuelve todo eso. Por lo tanto, la tierra se va a poblar de una manera impresionante. Van a tener hijos, van a vivir cientos de años y van también a pecar. Por lo Ujú. tanto, la Biblia dice que Jerusalén va a ser cabeza de los montes y en Jerusalén va a estar todo esto, el reino de Cristo puesto allí, y como la gran diferencia que existía entre el Edén y el milenio va a ser el pecado, el Señor Jesucristo necesita proteger su presencia mediante sangre. Ese es el punto. Como Él está físicamente en la tierra, Él no tiene contacto con el pecado porque su humanidad es glorificada. Y para ello también se pone la sangre, para proteger esa presencia de Cristo que va a ser allí, una presencia literal, física, mediante también esa sangre, haciendo también alusión a la cruz de Cristo donde Él derramó su sangre. Entonces tiene dos propósitos los sacrificios cruentos en el milenio. El Mm. primero, de mirar hacia atrás, mirar hacia la cruz y enseñar mediante esta manera visible del derramamiento de sangre el sacrificio de Cristo. Y segundo, también esa sangre va a proteger la presencia de Cristo del pecado que va a estar morando en la tierra. ¿Es más claro así? Sí, porque, ya, perdón, Marisa, ya. Sí. Sí, porque entendía proteger como de protección en el sentido de no me hagan daño, pero no se refiere a eso. Se Mm. refiere a defender la santidad, o sea, en ese sentido. Pero El que traspasa eso muere. Ese es el punto. ya, ya. Ujú. Pastor, Sí, y hermano. bueno, esto es para proteger la santidad del Señor Jesucristo, porque Él no puede estar en contacto con el pecado. Sí. Pero, y los que fuimos, los que somos arrebatados, ¿cierto? Y que tenemos otra condición, no la misma que tienen los del milenio. ¿Nosotros vamos a tener contacto con los demás? La ¿Sí Biblia, o no? O también, y también vamos a ser protegidos, ¿sí o no? sí, deberíamos nosotros también ser en ese sentido protegidos de la misma manera. No sabemos cómo vamos a nosotros tener esa posición, porque la iglesia somos millones y millones, ¿verdad? Que vamos a estar con Cristo ejecutando el juicio. De alguna manera, yo no sé si físicamente vamos a estar distribuidos en el mundo, que es este mismo mundo que estamos pisando ahora, o bien vamos a estar todos ahí en el trono de Jerusalén. La verdad no lo sé porque la Biblia no lo enseña, pero nosotros también vamos a estar aislados del pecado de alguna manera como los ángeles. Yo creo que la diferencia es el trono de Cristo para que sea de manera visible ese límite de santidad, porque Él es el Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a ser, en ese sentido, dice la Biblia, como los ángeles. Si nos va a afectar a nosotros el pecado, yo creo que no como a Cristo. Hay una diferencia allí. Tal como los ángeles pueden venir a la tierra, yo creo que nosotros vamos a poder también estar en esa esfera, pero de cierta manera hay una diferencia entre nosotros y la gente que va a estar acá poblando el milenio. De hecho, tanto así va a ser el pecado que al final dice que Satanás sale de nuevamente a engañar y todos los que fueron súbditos del reino de manera forzada se van a unir a él en una guerra de nuevo contra Dios. Pero yo creo que la diferencia va a ser con Cristo porque Él es el que está pisando la tierra como Dios, igual que lo hacía en el Edén, pero es la presencia del templo la que debe ser protegida. Lo que yo no O sea, sé, porque el trono de Cristo sería el equivalente al lugar santísimo, claro, lo que que yo no tenía que sé, ser.
cubierto con sangre. solo Jerusalén. Lo que yo no sé es si nosotros vamos a estar en toda la tierra o solamente allí. Eso es lo que yo no sé. Si vamos a estar en toda la tierra, entonces no nos va a hacer tanto daño como a Cristo el pecado, pero si vamos a estar solamente en Jerusalén, como sea eso, entonces vamos a estar en la misma condición de cercados, ¿verdad? Con la presencia de Cristo. Así que el asunto es que el Señor Jesucristo va a darle a Israel ese lugar que siempre le ha prometido y todo este pacto de Abraham se va a cumplir finalmente en ese tiempo de 1000 años. Por lo tanto, estas promesas están no solamente vigentes, sino que muchas de ellas sin cumplir, porque Dios, insisto, este pacto es incondicional. Ya la, la relación que tiene Israel con sus enemigos la vemos en los Salmos. Ahí está. No es la misma relación que nosotros tenemos. Y esto nos va a ayudar en un montón, hermanos, nos va a ayudar grandemente a poder interpretar los salmos, porque ¿cuántos salmos son imprecatorios? Diciendo, Señor, destruye mis adversarios, Señor, destruye los que se levantan contra mí, Señor, hazme justicia. Entonces, ¿cómo interpretamos esos salmos? Nosotros vamos allí y tenemos que entenderlos dentro del contexto de Israel. Ese es el trato de Dios con Israel y esa es la relación que Israel tiene con los enemigos. Nosotros, en cambio, tenemos otro trato con los enemigos. No es una interpretación directa para nosotros esos salmos. Tenemos que pasarlos por el filtro del Nuevo Testamento. Ahora, en la tribulación, todos esos salmos van a estar de nuevo vigentes con su interpretación, porque en la tribulación Israel va a ser perseguido. Y es la razón de por qué creemos que la iglesia no pasa también por la tribulación, porque todos los gritos de auxilio de la tribulación son como los salmos imprecatorios. ¿Verdad? Donde hay un pueblo que está pidiendo protección, venganza, en Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, Apocalipsis 8. La multitud, la Biblia dice que esa multitud pide venganza. ¿Por qué no vengas la sangre nuestra? Y eso es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. Hoy día Dios no nos manda a pedir venganza. Hoy día claramente lo que Dios nos dice es, ama a tus enemigos. Por lo tanto, haciendo ese filtro por el Nuevo Testamento, cuando vamos a la historia de Abraham, tenemos que tener estas consideraciones, porque más de alguno podría levantarse en la mañana y justo le toca leer Génesis capítulo 12, donde ahí dice, maldeciré a los que te maldijeren, ¿verdad? Y es bien extraño, porque eso, la aplicación de eso a nosotros es en el marco del pueblo de Dios, Israel. No somos Israel, y nosotros Dios nos manda totalmente lo contrario, orar por nuestros enemigos. Muy bien. Entonces, lo otro que le dice es la simiente mesiánica, ¿verdad? En ti o en tu simiente, cada vez lo dice de una manera distinta, pero dice, serán benditas en ti, versículo 3 todas las familias de la tierra. Y ese es, ahí estamos nosotros, porque el pacto de Abraham, que incluye la simiente mesiánica, nos bendice a nosotros. Y siempre se va repitiendo esto, porque recuerden, hermanos míos, esta es la trama de las Escrituras. Aquí estamos en presencia del tema central de las Escrituras, la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y justo ayer en la iglesia estábamos viendo esto porque estamos haciendo un panorama del libro Apocalipsis y vemos que en el libro Apocalipsis tenemos la consumación de todo. Acuérdense que en Génesis 1:1 vemos a Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Colosenses nos da luz, nos dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Así que en Génesis 1:1, si vemos a Dios en su Trinidad, es correcto decir eso, porque dice, en el principio creó Dios. ¿Quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu. Dios, ¿verdad? Dios. Ahora, en Colosenses 1 nos dice expresamente que fue el Hijo a quien el Padre utilizó para crear. El creador directo es Cristo. El Padre es el que decretó. Entonces vemos ahí a Cristo creando, sujeto al Padre, y terminamos de ver a Cristo en Apocalipsis 22, también sujeto al Padre, porque nos dice Pablo en Corintios que después, cuando llegue el fin, Él le va a entregar el reino a su Padre y va a reinar eternamente ahora en el Padre. Eso es la nueva Jerusalén, cuando este cielo y esta tierra sean destruidos. Entonces, la trama bíblica habla de Cristo. Ahora, ¿cómo se presenta Cristo en capítulo 12?
primera vez que se dice esto, que Dios escoge un hombre para que sea el instrumento que mediante ese pueblo, la descendencia de ese hombre, va a nacer humanamente el Hijo de Dios. Qué increíble. O sea, tenemos de verdad, la trama bíblica es impresionante. Ningún director de Hollywood o escritor alguna vez ha ideado algo así. Que más encima, ni siquiera estamos hablando de un libro que se escribe de principio a fin en una sola época. Estamos hablando de un libro que se escribe dentro de 1500 años más o menos, con más o menos 40 autores de distinta nacionalidad, algunos en distintos idiomas, tres idiomas por lo menos hay presentes en la Biblia, en distintos momentos, de distintas clases sociales, en fin, y que sigan la misma trama, una trama que jamás podría concebirse en una mente humana. Podemos solamente concluir que realmente, como dice la Biblia, es correcto que el autor de todo esto es Dios. Entonces vemos a Cristo aquí como la simiente prometida. Ya en el año 2000 antes de Cristo, lo que está ocurriendo, Dios promete que van a ser el Salvador a través de este personaje Abraham. Por eso es tan importante. Así como dice Mateo 1:1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque él es descendiente del pacto davídico como rey y del pacto abrahámico como esa simiente. Por lo tanto, aquí nos abre para nosotros en qué estamos. Yo siempre les digo que la columna roja es lo que dice el texto, la interpretación, pero el azul es cómo la aplicamos a nosotros. Hoy día ya estamos en esa era mesiánica. Entendemos que el Mesías vino. Vamos un ratito, por favor, a Isaías 61. Vamos a Isaías 61. Vamos a leer, por favor, que alguien lea el versículo 1 y 2. Leo. Sí, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Muy bien. Eh, ¿Conocemos este pasaje en relación a la venida de Cristo? Sí, claro. Exacto. Es uno de los tantos pasajes mesiánicos, ¿verdad? Y fíjense lo que aparece en este pasaje. Cuando empezamos a leer, el Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Ya? Porque me ungió Jehová. Solamente esa línea. Eh, en esa línea, en el mismo Antiguo Testamento, el profeta nos está explicando que el Mesías significa ungido, ¿verdad? Lo mismo que Cristo, Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, pero en español es ungido. Y se llama ungido, se llama Mesías, se llama Cristo, porque fue ungido con el aceite verdadero, que es el Espíritu Santo. Ahí está la relación. Y por esa razón el sacerdote era ungido, el profeta era ungido y el rey era ungido, porque prefiguran oficios de Cristo. Entonces aquí el que está hablando, si bien es Isaías, pero está hablando en referencia a Cristo, y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. O sea que aquí nos está dando una característica del Señor, que es un ser humano, por supuesto que Dios hecho hombre, pero investido con el poder de Dios mediante la unción del Espíritu Santo, que eso ocurrió en el bautismo de Jesús. Y dice, porque me ungió Jehová. O sea, a él no lo ungió Moisés. Moisés fue el que ungió a Aarón como sacerdote. Samuel fue el que ungió a, ¿cómo se llama este hombre? A David como rey. Y Elías es el que ungió a Eliseo. Y así, siempre un hombre está ungiendo. Pero a Cristo lo ungió el Padre. En este caso es el Padre. Me ungió Jehová. Hay veces, entre paréntesis digo esto, hay veces que Jehová es el Hijo, hay veces que Jehová es el Padre, como aquí,
Y hay veces que Jehová es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque Jehová es el nombre de nuestro Dios Trino. Dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, el día de venganza. Fíjense, por favor, que como en otros pasajes mesiánicos, la venida del Señor Jesucristo es una sola. Porque todo esto que está mencionando el Señor acá es parte de las dos venidas, pero aquí se presenta como una sola. Lo mismo que Isaías 11. Vamos a Isaías 11, por favor. Leo para ustedes. Versículo 1 en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué dice? Saldrá una vara. Saldrá un vástago. Por si acaso, esa palabra tiene que ver con Nazareno. ¿Ya? ¿Cómo se le llamará a él? El vástago. Eso en hebreo se dice Nazar. Por eso dice que será llamado Nazareno. ¿Ya? Y la ciudad de Nazaret tiene que ver con esto, para que se cumpliera esta profecía. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y el espíritu, estos son los siete espíritus, o sea, el Espíritu Santo. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío. ¿Se dan cuenta? Están las dos venidas, pero en una sola. Entonces, cuando el Señor dice de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, está dando el primer atisbo de cómo será la era mesiánica, en la cual nosotros hoy día estamos. Pero estamos en una era mesiánica intermedia, porque esta era mesiánica que se menciona en los dos pasajes que nosotros ya hemos visto, se va a cumplir en todo su esplendor en el milenio, después de la tribulación, donde se cumple todo lo que está pendiente del pacto de Abraham, por ejemplo. Pero ¿en qué era estamos hoy día? Por eso, volviendo a nuestra diapositiva, ahí en el número 8, estamos en la era mesiánica. Debemos entender eso, hermano. Estamos en la era mesiánica. ¿Pero en qué tiempo de esa era mesiánica? En lo que es el siglo presente. Han oído que la Biblia se divide básicamente en dos etapas, el tiempo presente y el siglo venidero. La era mesiánica abarca ambas. Cuando el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz, dio inicio a la era mesiánica mediante este nuevo pacto. Por lo tanto, se está cumpliendo eso que dice allí. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero también tenemos que tener en mente que ese cumplimiento total de esa promesa es en el milenio. Cuando estemos en el milenio, vamos a ver de nuevo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ya? Hoy día, ¿cómo vemos eso? Espiritual. ¿Cómo son benditas hoy día todas las familias de la tierra? De manera espiritual, porque no son todas. Y aquí tengo que pararme firme en la palabra de Dios. Hay una doctrina que se llama amilenialismo. ¿Han escuchado acerca de eso? Bueno, ellos dicen que no hay un milenio literal, que el reino de Dios prometido a Israel es hoy. No, señor. Todos los profetas nos hablan de una era donde todos los países del mundo van a ser obligatoriamente creyentes. Todos los reyes del mundo van a ser obligatoriamente siervos de Cristo, aunque no creyentes probablemente en su corazón. Pero nos habla de un dominio de Cristo, de mar a mar, de un dominio total del Señor Jesucristo. Y a eso se refiere en una forma total este pasaje que dice, todas las familias serán benditas en ti. ¿Ya? Esa es una bendición total que va a ocurrir en el tiempo del milenio. No obstante, hoy día estamos en esa era mesiánica, lado A, por llamarlo de alguna manera, del tiempo presente, donde de manera espiritual el reino de Cristo
está avanzando, ¿verdad? Vamos un poquito a Apocalipsis capítulo 1 para entenderlo mejor. Libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Mire cómo se presenta esto. Dice el versículo 9, 1:9 de Apocalipsis. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Lo leo? ¿Sí? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Gracias. ¿Qué tenemos hoy día entonces? El Mesías, porque dice Jesucristo ahí. Hay tribulación, no se refiere a la tribulación escatológica, obviamente. Se refiere a la tribulación de los hijos de Dios en el tiempo presente. Pero dice en el reino. ¿Qué reino es? El reino espiritual que tiene Cristo en este momento. Ese reino es. Y ese reino está avanzando mediante la iglesia. Por eso el Señor nos mandó a plantar iglesias. ¿Dónde nos mandó a plantar iglesias? En Mateo 28, versículos 19 y 20, que se dice siempre. Cuando dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros para cumplir todo esto tenemos que avanzar, tenemos que salir y tenemos que establecer iglesias, porque es la única manera de bautizar, de enseñar. No podemos hacer evangelismo solamente por radio, por televisión, por internet. No, Dios nos mandó a ser discípulos, bautizándoles y enseñando. Esto es una iglesia. Y así avanza el reino. Es el reino de Cristo de manera espiritual. ¿Dónde está Cristo hoy día? Sentado en el trono a la diestra de Dios. Pero cuando se cumpla este pasaje, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ya de una manera total como está aquí, es cuando Cristo esté sentado en Jerusalén, Jerusalén física, en Sión, en el monte de Sión, donde hoy día, ¿qué hay hoy día en el monte de Sión? Hay una, un centro religioso musulmán, ¿verdad? Las Está mezquitas, exacto, la cúpula, la cúpula de la, la... la cúpula, ¿verdad? De la roca, donde está ahí, donde dicen los musulmanes que ellos comparten eso con nosotros, porque ellos son también descendientes de Abraham, y donde ellos dicen que el Señor creó el mundo, el monte donde fue sacrificado casi Isaac, ¿verdad? El monte Moría, el monte de Sión, y la Biblia dice que ahí va a estar nuevamente el templo y el trono del Señor Jesucristo. Y ahí se va a cumplir a cabalidad este pasaje. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en Cristo, porque vemos cómo de todos los países del mundo van a llegar a Jerusalén. Entonces, tenemos que siempre ver estos pasajes, hermanos míos, a la luz no solamente del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento para el presente, sino que a la luz de la Escritura completa, porque ahí va a tener cumplimiento total. Por eso la importancia del personaje Abraham. ¿Alguna consulta hasta el momento? Avanzamos entonces. La ruta de Abraham, la llegada a Canaán, hay detalles importantes allí. Por favor, ¿quién puede leer del 4 al 6 en el capítulo 12 de Génesis? ¿Puedo leer, pastor? Sí. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham, perdón, de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Muchas gracias. Primero que nada, vamos a ver una línea de tiempo durante toda la vida de Abraham, que es la que está acá. Espero que puedan ver.
la letra pequeña, pero en todo caso esta presentación la voy a dejar ahí. Y estos son los hitos en la vida de Abraham. Ahí vemos el número 75 que es el inicio, ¿verdad? Y dice ahí, Abraham sale de Harán rumbo a Canaán. El próximo hito que tenemos es el número 85. A la edad de 85 años, Abraham y Agar, cuando tiene hijo a Ismael, ¿verdad? El próximo hito lo vemos a los 99 años y el próximo hito a los 100. Eh, y bueno, no quise poner más adelante, pero ya sabemos que Abraham muere a los 175. Son los puntos marcados en las Escrituras de los acontecimientos de la vida de Abraham. Y lo que nos llama la atención es que justamente Dios llamó a Abraham a esta edad, a la edad de 75 años. Por supuesto, hay en rojo que en cuanto a la interpretación, que son edades no comparables con la actualidad. La edad de las personas fue decreciendo de una manera paulatina en el libro de Génesis. El último hombre que murió a una edad más o menos avanzada es justamente Moisés, que murió a la edad de 120 años. ¿Ya? Por si acaso, en Génesis capítulo 6, cuando dice el Señor que serán sus días 120 años, yo personalmente creo que se refiere al tiempo de tolerancia hasta mandar el diluvio. No tiene que ver con que la humanidad va a vivir 120 años porque eso no es una realidad. ¿Ya? La misma Biblia dice que el hombre vive hasta 80, 90 años normalmente, o sea, a excepción de los casos aislados que pasan los 100, pero no vive el hombre 120 años y Dios no está diciendo allí que el hombre va a vivir 120 años porque no es una realidad eso. Por el contrario, el contexto de ese capítulo 6 nos dice que Dios va a tolerar, y ojo, que no está hablando con Noé en ese momento, sino que simplemente está él dando su pensamiento, y Dios dice que va a tolerar esta situación presente de desenfreno de la maldad hasta 120 años. Entonces lo que nos da el Señor ahí es la fecha del diluvio. El diluvio será en 120 años más. Y eso nos calza muy, muy bien con el personaje importante de todo ese capítulo 5, que es Lamec. Lamec y también Matusalén, y también el papá de Matusalén, porque todos esos nombres tienen que ver con que Dios estaba profetizando de antes que venía un juicio. Ya, de hecho, el nombre Matusalén significa que cuando él muera, tiene que ver con esto, que cuando él muera es el día del juicio, que el nombre Matusalén en sí es un tiempo de misericordia, y eso venía desde antes, mucho antes. Por lo tanto, Dios venía diciendo hasta cuándo iba a ser el juicio. Después, cuando nace Noé, que su nombre significa descanso, Lamec dice que este es el varón que traerá descanso al mundo por causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, todo esto habla de un tiempo previo. Vale decir que, vuelvo a repetir, lo más probable es que esos 120 años que dé el Señor sea en realidad el plazo para que la humanidad siga viviendo en desenfreno. Entonces, dado eso, entendemos en la Biblia, desde el capítulo 11 de Génesis, que las edades van decreciendo de manera paulatina, porque el mismo Sem muere de 600 años, después otro descendiente de 400, Nacor, Taré, llegan a los 200, entonces Abraham llega a los 175 y Moisés es el último ser humano que llega a esa edad de 120 y de ahí van bajando hasta lo que nosotros conocemos el día de hoy. El punto de todo esto, ¿por qué estoy diciendo esto? Es que las edades no son comparables a la actualidad. Hoy día una persona de 75 años no va a ser como Abraham a sus 75 años. De hecho, hoy día 75 años para Abraham sería una edad como 35 más o menos. ¿Por qué? Porque este Abraham vivió 100 años más. Ni siquiera estaba en la mitad de su vida. Ni siquiera. ¿Verdad? Hoy en día, ¿perdón? Y la misma Sara, es muy avanzada en edad y era súper hermosa y deseable y codiciable y estaba bastante Exacto. mayor. Muchos dicen, no estoy de acuerdo con eso, pero muchos dicen que Dios rejuveneció. No, no, no. Es que así era la vida en ese entonces. Así era la vida en ese entonces. Además que los reyes, los faraones, aparte del asunto físico, tener una reina por esposa o una princesa por esposa, ¿verdad? Con todo lo que implicaba su posición y además su aspecto físico,
Era realmente una conquista importantísima. Entonces, pero el punto ya lo han captado, era otro desarrollo físico. Había una fortaleza impresionante en el cuerpo humano, no se desgastaba, el cuerpo siempre era como lo tenemos nosotros, o sea, la persona se desarrollaba en la adolescencia, pero vivía una adultez bien larga. Por lo tanto, una persona de 75 años era considerada como mediana edad, incluso menos todavía, porque hoy día la edad mediana son 45, 55 años más o menos, ¿verdad? Eso es lo que se considera una persona de mediana edad. Después ya tenemos la tercera edad, incluso se habla hoy día de una cuarta edad, de la edad de los octogenarios, ¿verdad? Porque antes ponían todos, la tercera edad era de 60 años en adelante, como que era un solo tramo, pero hoy día con los avances de la ciencia, la persona de 60 años no es ya una persona anciana como la persona de 80 años, por lo tanto se divide eso. Así que, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hoy día eh, una persona de 75 años no va a ser igual que Abraham. No obstante, Dios tiene propósitos para toda nuestra vida. Si hay una persona mayor que viene al Señor y se convierte, va a encontrar no solamente una revitalización mental, sino que lo más probable es que encuentre incluso hasta un ministerio dentro de la iglesia, incluso una manera, incluso encuentre una manera de ser útil al Señor. Y eso es lo que nos enseña esta parte de la Biblia. Abraham fue llamado a los 75 años, todavía le quedaba más de la mitad de su vida, pero es impresionante cómo una persona puede ser útil en las manos de Dios, no importa la edad que tenga. Entre paréntesis, hay un caso diferente que es el caso de Moisés, porque Dios dio a Moisés un vigor que no da normalmente a los ancianos, porque la Biblia dice que Moisés murió de 120 años y dice ahí el capítulo 34 de Deuteronomio que nunca Moisés perdió su vigor. Eso por supuesto que es un milagro, ¿ya? Pero la aplicación para nosotros siempre es la misma. Dios tiene propósitos para toda nuestra vida. ¿Qué dice Proverbios 4:18? Si no me equivoco, es el 4:18. Vamos a buscarlo. Alguien si lo puede leer, por favor. Esto es fundamental para entender esto. Ahí sí, es el 18. Si alguien lo puede leer, se los agradecería, por favor. ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Sí, me gusta. Ya. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muchas gracias. Al contrario de lo que se piensa de los ancianos en nuestra sociedad tan cruel, ¿verdad? Donde una persona de cierta edad ya es casi inservible. En la Biblia es todo lo contrario. Conforme se va avanzando, si uno conoce a Cristo en la juventud, mejor todavía, porque vamos a ir avanzando y creciendo en esta sabiduría del Señor, que da el Señor, que provee el Señor, y dice ahí que la senda, el camino, la vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué significa eso? Así como la luz del sol. Aurora normalmente significa sol, ¿verdad? Porque viene de oro, ¿verdad? Viene de oro y siempre se relaciona el sol con el oro. Entonces es el sol. Algunos dicen que es el planeta Venus, pero eso es, están poniendo nuestra cultura encima de la Biblia. No, 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 es el sol. ¿Qué significa eso? Que en la madrugada nosotros estamos viendo de a poco esclarecer la mañana. Y la senda del justo es así. Cuando encontramos al Señor, vamos a ir creciendo en luz, creciendo en sabiduría, creciendo en inteligencia. Y una persona que conoció al Señor, que va a ir creciendo, porque hay también los que se estancan, pero cuando vamos creciendo en el Señor, esa persona a los 80, 90 años va a ser el más útil miembro de toda la iglesia, el que va a dar mejores consejos, la persona a la que se le va a consultar, etcétera. Y simbolizan este lenguaje que está poniendo ahí el libro de Proverbios, simboliza cuando el día es perfecto, ¿verdad? Que a las 12 del día, por ejemplo. Eso es un anciano. Un día a las 12 del día, donde hay completa luz, al contrario de lo que piensa el mundo.
Entonces, por eso ahí puse que hoy puede ser el comienzo del resto de mi vida, del mejor tiempo de servicio. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros, no importa la edad que tengamos, pero si nos sometemos a Dios, vamos a ser tan útiles como lo fue este personaje. Ahora, la ruta de Abraham, dice ahí que llegó por el lugar de Siquem. Ahí hay un pequeño mapa en la pantalla y la manera de acceder a Israel desde donde se empezó el camino, que es de Ur de los Caldeos. Primero que nada, no es directa, porque Ur de los Caldeos estaba más al sur que Israel, pero hay que ir hacia el norte. Pero desde el norte, la manera de acceder por Israel era en Siquem, ese punto geográfico. Génesis es el libro de los principios, porque todos los principios están allí, y también de los lugares geográficos. La primera vez que aparece Siquem en la Biblia es acá. Y Siquem es un lugar importantísimo porque, de nuevo les digo, es la puerta de entrada al pueblo de Israel. Imaginémonos que Israel sea Chile. Hagamos cuenta que la única puerta de entrada es el Paso de los Libertadores que está en la región de Valparaíso, más o menos un poquito más al norte de Santiago, ¿verdad? Ese paso que se accede desde Mendoza. Eso es Siquem, tal cual es Siquem. Tal cual. Y los mismos puntos geográficos venían desde el norte, desde el este, y no podían entrar por el norte de Chile. Es lo mismo. En Israel no podían. La ruta estaba porque había una cordillera ahí que les quitaba el paso. Esa es la cordillera oriental. Israel tiene dos cordilleras. La geografía de Israel es un poco diferente a la de Chile. Bueno, que no, en realidad es que es igual. Son dos cordilleras, un valle central. La única diferencia es que la planicie de la playa de Israel era mucho más larga. Chile no, Chile tiene los cerros cayendo al mar incluso. Por eso las ciudades costeras son tan pequeñas en cuanto a lo plano y de ahí suben al cerro. Israel entonces tenía dos cordilleras y la cordillera oriental es como nuestra cordillera de los Andes. Y se accedía a Israel así como se accede a Chile, por Mendoza. Entonces Siquem sería como la misma ciudad de los Andes. Han visto, todos hemos escuchado la canción Si vas para Chile, ¿verdad? Si vas para Chile, y por ahí dice, el pueblito se llama Las Condes, y todos dicen que el inicio de esa canción en realidad eran los Andes, porque cuando se ingresa a Chile por la cordillera de los Andes, se llega a los Andes, el pueblo de los Andes. Así es Siquem, ese es Siquem. El punto es que cuando llegó Abraham a la tierra de Canaán y llegó a Siquem, el Señor le dice, mire, veamos lo que dice ahí, versículo 6. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vemos entonces, aquí lo que vemos es la primera teofanía después de la caída. ¿Qué significa esto? Es la primera vez donde la Biblia dice que Dios se aparece. La última vez fue en Edén. ¿Se acuerda que en Edén Dios ahí estaba juzgando a Adán, a Eva, a la serpiente? Todo ese tiempo pasó. La Biblia no dice en ninguna parte que Dios se haya aparecido, salvo aquí. Entonces, tenemos que Dios se desapareció, se apareció a Abraham. Causa, por supuesto, impacto. La Biblia dice que Abraham en tres oportunidades es llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Él se apareció. Dios no se apareció a Isaac. Dios tampoco se apareció a Jacob. Siempre era por sueños, por visiones. Pero a Abraham se le apareció. A Moisés también, que dice la Biblia que hablaba cara a cara con él. Entonces, sí, adelante, por favor. El ángel con el que peleó Jacob, ¿quién es? El ángel de Jehová. El ángel No de es Jehová. Jesús. Ah, perdón. Jesús, sí. Es el ángel. La diferencia es que cuando le hablaba a Jacob, lo hacía a través de sueños y visiones. En cambio, Abraham estaba sentado por ahí y de repente se le aparecía a Jehová. Siempre es el mismo, por si acaso.
quiero dejar eso en claro. La relación de Dios con el hombre siempre es a través de Cristo. Siempre a través de Cristo. El que hablaba con Moisés, Cristo. El que se apareció y peleó con Jacob, Cristo. El que se le apareció a Abraham, Cristo. El que se le apareció a Sansón, digamos al padre Sansón, Cristo. El que se le apareció a Gedeón, Cristo. Siempre es Cristo. Lo que pasa es que cuando dice el ángel de Jehová, lo que está diciendo es el mensajero de Jehová, ¿verdad? Porque ángel significa mensajero. Es una palabra que hemos pasado del idioma griego al español, pero significa simplemente mensajero. Entonces, lo que estaba diciendo yo que aquí es la primera vez donde nos dice que Dios o Jehová se aparece. No había ocurrido esto antes, al menos la Biblia no lo menciona. No dice que se apareció a Noé, no dice que se apareció a, a otro personaje hasta el capítulo 12, o sea, va más o menos 2000 años después de la creación y se apareció a Abraham. ¿Ya? Podemos aplicarlo a nosotros. ¿Cómo nos habla Dios? Hermanos, no Dios no se va a aparecer ahora. La Biblia lo dice que debemos estar atentos a la palabra de Dios. Tampoco nos va a hablar en sueños. La Biblia nos dice en las cartas de Pedro que debemos estar atentos a las escrituras, ¿verdad? Porque él lo compara con la voz de Dios cuando dice que nosotros oímos esa voz. ¿Conocen el texto? Vamos, por favor, a Primera de Pedro. Es necesario dejar siempre esto en claro. Perdón, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, les leo a partir del versículo 16. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Ya? Entre paréntesis, eso es la era apostólica. Los apóstoles son testigos. Se nota la diferencia, ¿verdad? No, dice Pedro, no hemos traído esta doctrina siguiendo cuentos, fábulas. No, 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 señor. Nosotros somos testigos. Esa es la era apostólica. No se vuelve a repetir jamás eso. ¿Entendemos el contexto, hermanos míos? Esta relación del mensajero con los creyentes, de los apóstoles con los creyentes, no se da jamás en la historia, nunca más. Se dio solamente allí. Por eso los dones espirituales presentes en la era apostólica. Y ahí dice Pedro, lo leo de nuevo, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, entre paréntesis, eso es el Evangelio, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Solo los apóstoles tuvieron ese privilegio. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice Pedro, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, porque seguían recibiendo señales, visiones. De hecho, la última visión fue del apóstol Juan para escribir Apocalipsis. Por eso dice también, tenemos también, ¿qué tenemos? La palabra profética que dice, más segura, a la cual, a la Biblia, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día, de nuevo la misma ilustración, el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, el sol, salga en vuestros corazones cuando llegue Cristo en Apocalipsis. Entonces, hermanos míos, no nos ha mandado Dios a estar atento a sueños, a visiones, a nada de lo que fue exclusivamente para este tiempo mientras se estaba escribiendo las Escrituras. No hay una, no hay una, perdón, un mandamiento a estar atento a estas manifestaciones. Hermana Lorena, adelante. Perdón que interrumpa tanto, pastor. Adelante. Pero yo soy nueva bautista, yo tengo casi 30 años siendo cristiana, pero bautista tengo poquito. Ajá. Entonces tengo algunas dudas, porque Sí, vengo de sí. la iglesia pentecostal. Ajá. Entendí, no hay profecía, lo tengo claro. Entendí que la palabra, que Dios nos habla a través de la palabra y
Fin de la historia. Tengo una pregunta. Sí. Porque, por ejemplo, a veces uno usa el lenguaje coloquial, no teológico. Ay, porque Dios me dijo. Y yo me Ajá. refiero, por ejemplo, al hecho de que a veces uno va a hacer algo y uno siente el sacudón por dentro de no. Es como si Dios le hablara a la conciencia de uno y no, esto no lo vas a hacer. Te estoy mirando y, o sea, a veces pareciera que esa presencia del Señor fuera como tan real que uno dice, no, Dios me dijo que no lo hiciera. A mí Dios no me da permiso de esto. Obviamente, todo esto tiene que estar fundamentado con los mandamientos del Señor en la palabra. Obviamente, Dios no me va a decir, yo tenía hermanas en la iglesia pentecostal que me llegaron a decir, mi corazón, Dios le dijo a mi corazón que fulano iba a ser mi esposo y estaban hablando de tipos casados. Sí. Pues estaba clarísimo que no era Dios que les estaba diciendo nada. Y lo ultimito, pastor, yo tuve una vez un sueño recién convertida. No es que mi vida, yo no ando buscando, quiero que sepa que aún siendo yo pentecostal, yo ni andaba detrás de sueños, ni visiones, ni nada. Yo creo que yo siempre fui una bautista que cayó en una iglesia pentecostal, Dios sabe por qué. Pero Ajá. yo estaba o sea, yo no entendía el tema de las lenguas, yo decía, no, lenguas son idiomas, nunca. Yo tuve cantidad de conflictos con mi pastor, y yo enseñaba la Biblia, ¿no? Conste, yo pasé 16 años enseñándola, pero Wow. era un conflicto porque yo no entendía las cosas como yo las entendía. Hasta que llegué aquí a la iglesia bautista y vi los cielos abiertos, por decirlo. Yo tuve un sueño, se lo voy a hacer rapidísimo porque es muy corto. Yo estaba en una calle de doble vía, allá en mi casa, en una calle que yo conozco, de doble vía, yo estaba parada en la acera del centro, con un arco y unas flechas chiquiticas, así como de bambú, pero de un bambú muy finitico. Y yo veo a la gente pasando, era una calle muy transitada, y yo disparaba las flechas y le caían al corazón, pero no los mataba, era como, no sé, le caían al corazón y yo bajo el arco y la flecha y digo, oh, qué bien lo hago. Pensaba en mi sueño, digo, oh, qué bien. Y vuelvo a levantar el arco y la flecha y disparo y las flechitas hacían chui, 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 caían al suelo. Más nunca le cayó una flecha a una persona. Y en el sueño, yo soñé que Dios me decía, cuídate de darme la gloria a mí y no a ti. Después de eso, bueno, eso pasó y pasó, pastor, y me acuerdo de ese sueño hasta el sol de hoy, eso pasó hace más de 20 años. Yo, eh, tuerto en el tierra de ciegos, lamentablemente el evangélico no lee la palabra, yo me dediqué a leerla, a estudiarla y pues yo enseñaba la Biblia, con Ujú. permiso de mi pastor, con todos los conflictos que generaba, pero le enseñaba. Y yo ese sueño siempre lo tuve presente. Yo me, cuidado, o sea, yo siempre tenía claro, cuidado y esto que yo enseño, o sea, yo le pedía, no, permita, Señor, que suba a mi corazón ningún tipo de vanidad, porque puedo enseñar esto, porque obviamente estoy, pero el sueño fue algo que a mí o lo que me transmitió ese sueño, fue algo que a mí se me quedó grabado para siempre. Entonces, no puedo pensar yo que fue algo que Dios permitió, o sea, explíqueme usted, porque no sé, de verdad. Sí, bueno, es lo mismo. Mire, nuestra mente, nuestros sueños están en función de lo que hay en nuestro corazón. La Biblia enseña eso. Y, hermana, yo en sueños hasta he descubierto misterios que yo no sé por qué la Biblia dice así. Y la razón es muy simple, porque nuestros sueños son una extensión de nuestro subconsciente, nuestra mente. La mayoría de ellos los olvidamos, eso está comprobado, ¿verdad? Otros se nos olvidan al momento de despertar, en fin. Pero todo esto, ya sea consciente o inconsciente, tiene el asidero en el corazón del ser humano. Y hay un texto donde dice la palabra muy conocido, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, nuestro corazón siempre va a estar mandando señal. El corazón y la mente es lo mismo. La diferencia es que el corazón es esa parte de la mente que nosotros no podemos intervenir, ¿verdad? Porque la mente, usted sabe lo que es la mente, o sea, el pensamiento y todo eso. Yo puedo manipular mi mente. Puedo. Puedo manipular, decir ya, porque la Biblia me dice en esto pensar. Entonces ya, Señor, sácame esto y empiezo.
Y así la gente decide, por ejemplo, envenenarse cuando alguien le ha hecho algo y empieza a albergar ese veneno, ¿verdad? A regurgitar. O bien la gente dice, no, sabes que yo no voy a pensar en esto, mañana salgo de vacaciones y voy a poner mi mente en esto de acá, último día nadie se enoja, decimos en Chile, etcétera. La mente es eso. Pero hay cosas que nosotros no podemos controlar, que eso es lo que está dentro del corazón y salen cuando tienen que salir, ¿verdad? Y están ahí en la mente, etcétera. El corazón es lo que va a vaciarse en nuestros sueños, en nuestro pensamiento, en toda nuestra mente. Y de lo que esté lleno el corazón es lo que nosotros vamos a estar siempre pensando, soñando y todo eso. Nuestros anhelos van a estar ahí. Y la Biblia nos manda siempre a que el corazón sea lleno de la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que poner la palabra de Dios. Vamos a soñar de acuerdo a eso, vamos a también pensar de acuerdo a eso, y el Señor nos va a ir guiando a tomar nuestras decisiones, porque las decisiones se toman en la mente. La mente es la parte nuestra que está pensando. Y Dios nos va a ir guiando. No dice, la Biblia no es que Dios nos va a estar hablando con su voz interna acá, porque eso es la palabra de Dios. Esa es la función que tiene la palabra de Dios. Pero en la medida que la palabra de Dios esté acá, va a ser nuestro subconsciente el que nos va a hacer traer a la memoria. Lo repito, nuestro subconsciente, nuestra mente nos va a hacer traer a la memoria. ¿Por qué digo eso? Porque no es Dios, hermanas. ¿A qué me refiero? Si Dios no ha ingresado al corazón, entonces nuestra mente, ¿qué nos va a traer a la memoria? Las preocupaciones, la falta de fe, todo lo malo. Y vamos a tomar una decisión en función del temor, en función del miedo, en función de la falta de fe, en función de que estamos enojados con Dios, ¿verdad? En cambio, un corazón lleno de Dios va a traer a la memoria las cosas buenas de Dios. Entonces, Dios nos pone la responsabilidad a nosotros. La pelota está a nuestro lado. Dios ya habló. Si eso no está en nuestro corazón, y ya es culpa nuestra. Nadie le va a poder decir al Señor, Señor, tú no me hablaste, tú no me dijiste, Señor. ¿Me entiende? Dios ya habló, ya reveló, ya inspiró, ahora debe iluminar las escrituras para que nosotros podamos entender. Entonces, sueño que nosotros soñamos, pensamiento que nosotros tenemos, es producto de lo que hay en nuestro corazón. Y ahí es donde la gente muchas veces dice, Dios me dijo que tengo que hacer esto. Y era una mala decisión. Me ha pasado a mí cuántas veces. Cuando yo veo que es Dios, por ejemplo, hace poco mi papá falleció, 2 años atrás más o menos, y yo veía, incluso leyendo la Biblia, que Dios lo iba a sanar, y resulta que falleció. Entonces, nuestro pensamiento nos va a jugar siempre malas pasadas cuando no estemos centrados en Dios. ¿Me entiendes? Entonces, y ahí, de ahí vienen los sueños y todo eso. Por supuesto que si soñamos nosotros con un buen consejo, como me ha pasado a mí, he descubierto enigmas bíblicos en sueños, es porque mi mente está pensando en eso y es porque he llenado mi corazón de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces va a ser lo contrario y vamos a tomar malas decisiones porque nuestro razonamiento no es 100% de las escrituras. Si le sumamos eso a una mala interpretación bíblica, esto se vuelve peor, peor. ¿Ver? Y si le sumamos a eso que mucha gente no lee la Biblia, imagínese usted. Exacto. O sea, y ahí está todo lo que nosotros vemos el día de hoy. Entonces, tenemos que asegurarnos de que estamos llenando nuestro corazón con las escrituras y de que Dios esté diciendo en las escrituras lo que yo, o sea, de que lo que yo creo que está diciendo la Biblia es realmente la palabra de Dios. Por eso somos tan enfáticos en el Antiguo Testamento de ver cómo aplicamos eso a nuestras vidas. Si hay algo que el creyente debe aprender es cómo interpretar las escrituras, que es, por si acaso, interpretación no privada. No es que tiene que ser como tal persona no, 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 es una sola interpretación, una sola. ¿Ya? No es como la Iglesia Católica que dice que nosotros solamente interpretamos la Escritura, lo mismo que los testigos de Jehová, o lo mismo que muchos cristianos, tiene que ser como lo que él dijo. No, no, no. Una sola interpretación. Entonces, ahí eso respecto a la teofanía. Teofanía significa que Dios se aparece. Cristo se apareció preencarnado. Le dice, le da la confirmación de la tierra, ¿verdad? Como la tierra del pacto. A tu descendencia daré esta tierra. En Romanos 11, el Señor dice en este mismo contexto que los dones
no son, ¿cómo es la palabra? Son irrevocables, no se revocan. Por lo tanto, y eso es, ojo con eso, hermanos míos. O sea, Números 24, cuando Balaam, el hechicero, ¿se acuerda? Maldice. No, no, no maldice. Balac le dice a Balaam, maldice a Israel. ¿Y qué dice Balaam? Todo lo contrario. De ahí se saca ese versículo. ¿Cómo Dios va a maldecir al que Dios maldijo? Porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dio y no quita. Entonces, eso, cuando Dios le dice a tu descendencia daré esta tierra, no se la va a quitar. Y si han sido sacados de la tierra es por un tiempo, porque todos estamos esperando, incluso la tierra, la restauración de Israel. Porque Dios dijo que le iba a dar y Dios no quita, ¿verdad? La única cosa que Dios quita, como dice el libro Apocalipsis, es su parte del libro de la vida al que no es creyente. Aparentemente Dios está diciendo ahí que está quitando la salvación, pero Lucas capítulo 8 nos aclara que Dios le está quitando lo que piensa tener. O sea, no va a ser salvo. Dios jamás, en este caso, le dio la tierra a Israel para que después Israel sea sacado y desechado. No es así, eso no funciona así. El pueblo de Israel está endurecido ahora en parte, pero en el futuro va a recuperar todo esto que Dios le prometió. Entonces, para nosotros es fundamental, hermanos, en este punto número 2, como dice en azul ahí, aprender los detalles bíblicos e históricos. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios desarrollándose en todas las escrituras. Y ayer yo cuando explicaba Apocalipsis en la iglesia acá en Calbuco, ponía la siguiente ilustración. Hay dos tipos de creyentes. Como imaginémonos que estamos haciendo un paseo de vacaciones con nuestros hijos y tenemos todo el itinerario, ya sea que andemos en auto o andemos arrendando un vehículo, lo que sea, hay un itinerario, vamos a ir tal día a tal lugar, así tenemos un plan de vacaciones. Y los niños van a estar preguntando, ¿y cuándo vamos a ir a este lugar? ¿Cuándo? ¿Verdad? Van a estar preguntando porque los niños tienen esa particularidad que olvidan, que no están ahí 100% con lo que va a ser el viaje. Y van a decir, y vamos a decirle, te dije que en 2 días más vamos a llegar a ese lugar. Y al día siguiente van a estar preguntando de nuevo, ¿y cuándo vamos a ir a ese lugar? ¿Por qué? Porque hay una desconexión por su inmadurez. Es normal. Y lo mismo en la Biblia. Dios nos ha revelado con detalles todo su plan está allí. Y cuando leemos la Biblia tenemos que tener eso en mente. Cuando leemos esto de Abraham, no solamente tenemos que verlo lo que está sucediendo, sino que en relación a todo el plan de las Escrituras. Hay un plan. Cristo viene por su iglesia. Se va a desarrollar en el mundo un tiempo cual nunca ha habido la tribulación que dice en las Escrituras, donde Israel va a ser restaurado, donde las naciones gentiles, muchos van a ser salvos, donde viene Cristo al final con nosotros a establecer un reino de 1000 años, etcétera. ¿Por qué los creyentes no conocen ese plan? Porque son los niños en la historia. No les interesa, ¿verdad? Solamente están preocupados por sus propios apetitos, etcétera. Entonces debemos nosotros tener estos detalles. Lo mismo, el número 3 ya lo vimos, es un pacto incondicional. Nosotros tenemos un lugar en ese pacto incondicional. Actualmente estamos viviendo esa era mesiánica, pero esperamos una era mesiánica totalmente literal en toda la tierra, donde vamos a tener ese lugar privilegiado como reinando por Cristo, reinando con Cristo. Y número 4, recordar eso, el Nuevo Testamento, cuando añade detalles al pacto, nunca les resta lo que ya les dio a Israel. ¿Entendemos eso? Cuando el Señor nos da a nosotros el nuevo pacto, lo que está haciendo es ampliar ese nuevo pacto a la iglesia, pero no le resta a Israel, ¿ya? Eh, lo mismo que el cumplimiento escatológico, estamos esperando eso para el futuro, ¿verdad? Y el número 5 dice ahí para nosotros aprender la escatología, lo que viene después para el pueblo de Dios, o sea, para el pueblo de Dios de Israel y también para la iglesia. Y lo que quiero también decir acá, cuando dice que Abraham hizo un altar, ¿verdad? Veamos ese versículo, por favor, está en el versículo 7 de Génesis 12. Dice ahí la escritura, y al final edificó allí un altar a Jehová que había aparecido. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si yo busco en un buscador bíblico
en la misma escritura. La primera vez que aparece altar en las escrituras es en Noé. Dice que edificó Noé un altar cuando había salido del diluvio, del arca, ¿verdad? Y así, en adelante. No aparece mucho en esta parte de la Biblia, pero es una palabra que aparece en toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Debo decir una cosa, no es la misma palabra que nosotros utilizamos. La palabra que aparece allí no la han traducido a nuestro español, sino que han puesto esta palabra altar. Esa palabra altar, ¿a qué les suena? Literalmente, Yo alguna vez Alto. estudié que era un lugar elevado. Ujú. alto, ¿verdad? No es el concepto de las escrituras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la palabra original, es matadero. Eso es, eso es. ¿Qué levantó a Abraham? Un matadero. ¿Por qué tenemos la palabra altar? Los expertos dicen que esa palabra se acuñó más o menos en el 1000 y tanto después de Cristo. Imagínense. O sea, el día de ayer. Y tiene que ver con el paganismo, cuando el emperador católico Constantino se hizo cristiano, ¿verdad? Y proclamó ahí en el 312, hijo, cierra la puerta, por favor. Proclamó en el año 312 después de Cristo, finalizando con las persecuciones, proclamó que la religión cristiana, entre comillas, iba a ser católica, o sea, universal. Y se transformó el cristianismo en la religión de facto. Y ahí nace la Iglesia Católica realmente, ¿verdad? Los católicos no van a reconocer eso, pero ahí todos sabemos que ahí nace la Iglesia Católica. Entonces el emperador, ¿qué hizo? Como no había templos cristianos, porque hermano, no hubo templos cristianos hasta el año 300. Esa es la realidad. ¿Dónde estaba el templo de Corinto? No existía. ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios? El templo sois vosotros. ¿Dónde se reunían? En las casas, dice la Biblia. ¿Y en las casas de quiénes? De los más ricos. Obviamente, ese fue el problema que hubo en Corinto. Como se reunía en la casa de un rico, que tenía un patio gigantesco, ¿verdad? Había separación de clases sociales. Como siempre, el ser humano es el mismo, aunque sea creyente. Entonces, dice que Pablo en Éfeso enseñó en una escuela, arrendaban escuelas, y así. En el año 300 de ahí en adelante, como se transformó el cristianismo en la religión de facto, ¿qué se hizo? Los templos que eran paganos se transformaron en templos cristianos. Y de ahí que nosotros tenemos templos. Templos en el sentido del Antiguo Testamento, porque acuérdense que templo es la casa de Dios. Y yo pregunto, ustedes que se congregan, por ejemplo, en Lo Prado, salvo la hermana Lorena, ¿alguien pensaría que Lo Prado es la casa de Dios, que ahí vive Dios? La iglesia de Lo Prado, jamás. O la iglesia Recoleta, ¿verdad? Ahí en Caliche, calle Caliche, el metro Santo Dumont creo que es. ¿Quién pensaría que ahí vive Dios? Jamás nadie. Pero la palabra templo tiene que ver con eso, con que ahí habitaba Dios. El templo de Israel, ahí habitaba físicamente el Espíritu Santo. Entonces, cuando se transforman los templos paganos en templos cristianos, viene ese problema. Si Dios no habita en el lugar, entonces, ¿por qué se llama templo? Bueno, no se resolvió. Pero lo peor que quedó es que en cada templo, acuérdense, ¿qué había en cada templo? Un lugar de matanza. Se sacrificaba víctimas allí, incluido el templo de Israel, el altar de bronce. Pero a diferencia del templo de Dios en Jerusalén, el lugar de matanza era simplemente un lugar donde se sacrificaba la víctima. Pero los templos paganos tenían otro concepto, un lugar alto. Y todo el mundo era igual. ¿Cómo eran los centros de adoración aztecas, mayas, incas? ¿No eran altos también? ¿No eran pirámides donde se subían no era un lugar donde a vista de todo el mundo se sacrificaban seres humanos y animales? Los templos católicos eran exactamente igual, los templos paganos. Lo más alto dentro de la basílica, dentro del templo, estaba el lugar donde se sacrificaban las víctimas al paganismo antes. Y eso pasó al cristianismo.
Por eso esa parte de adelante se llama altar. En la Iglesia Católica es correcto que se llame altar, porque primero que nada es un lugar alto, visto por todos. Por si acaso, el templo de Israel no tenía la misma función. El lugar donde se sacrificaba, el altar de bronce, estaba dentro. Ni siquiera se veía de todas partes. Estaba dentro. Este concepto de que el lugar tiene que ser alto es un concepto pagano. ¿Cómo se llamaban los lugares de adoración en Canaán? Lugares altos. En todo monte, decía. ¿Se dan cuenta? Entonces el concepto de alto viene del paganismo. Ahí se hacía así. Era un espectáculo. Cuando vemos la película Apocalipto, por ejemplo, de Mel Gibson, cuando en la cúspide de la pirámide sacrificaban los humanos y ahí todo el mundo ahí bailando y haciendo fiesta. Eso es un concepto totalmente pagano. Pero se pasó al idioma coloquial. La Biblia está escrita por si acaso en idioma coloquial. No significa que la palabra sea mala, no, 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 sino que esto es el idioma coloquial. Así se empezó a hablar. Por eso se dice altar, ¿ya? Entonces, pero quiero que sepan que la palabra original en el Antiguo y el Nuevo Testamento para altar sería hoy día como decir matadero. Pero como no existe la palabra, porque matadero para nosotros es simplemente donde se matan animales, pero es un matadero religioso, un matadero para, ya, digamos, agradar al Señor. Entonces, eso es importante entenderlo porque vemos cómo la cultura ha incidido, ¿verdad?, en el pensamiento humano al punto que modificó el lenguaje y tenemos una palabra allí que no está en la Biblia, una palabra que en la Biblia es otra cosa. Entonces, eso es el altar donde Abraham sacrificó esta víctima para adorar a Dios. ¿Qué sacrificio hizo? El holocausto. Sí, hermano, adelante. Pastor, ¿usted se imagina que hoy día quisiéramos hacer una traducción y colocar en cada parte que dijera altar, no, nos queman vivos? Imposible porque, Ahorita esas palabras son horribles. claro, lo que pasa es que el lenguaje, como se modificó, es así. Lo mismo pasa con la palabra siervo, por si acaso. Siervo, acuérdense, la traducción de la Biblia al español se hizo en el año 1500, plena reforma. ¿Y qué había? Esclavitud. Entonces, ¿cómo iban a poner esclavo cuando la esclavitud era tan horrible en ese entonces, ¿verdad? Hasta el 1800 recién se emancipó, hubo la emancipación, cada estado empezó a aplicar todo eso, pero durante 300 años la palabra en la Biblia dice siervo y hasta el día de hoy seguimos usando siervo, pero la palabra original es esclavo. Y así, por eso se va revisando, porque nosotros tenemos en la Biblia palabras que usamos y podamos entender. Al final es un beneficio, solamente que cuando estudiamos tenemos que entender por qué esta palabra está ahí. Entonces, Abraham hizo un altar, en este caso un lugar de... Hermana Bernardita, no la había visto. Adelante, Eh, Buenas noches, pastor. Disculpe que llegué atrasada a la clase, adelante, no hay problema. pero estoy confundida. Sí, Em, el altar era, em, lo utilizaban como matanza, como un ritual pagano, ¿cierto? Los sí. católicos, los Los católicos, paganos, los paganos, ajá, ¿ya? ¿Ya? sí, Pero, y los cristianos era un lugar de matanza, el altar significa matanza, ujú, pero eh, ahí, ahí estoy confundida porque o sea, por una parte sacrificaban personas, los paganos, exacto. Sí, literalmente, sí, literalmente, le y, explico. y en el caso de los cristianos eran los becerros, Así es. ¿cierto? O sea, Ujú, ellos nunca sacrificaron personas porque se llevaban becerros al altar y todas las cosas. Y que Abraham llevó a su hijo, pero después que Dios le dijo que se detuviera ajá. y presentó un becerro. Esa es la diferencia. Sí, la diferencia, hermana, la salvedad está en el concepto de que para los paganos el lugar de matanza tenía que ser alto. Ya, Entonces, porque era para ellos totalmente un espectáculo.
En cambio, en Ya. Israel, cuando Dios manda a hacer altares, que insisto, no es la palabra, manda a hacer mataderos, porque lo que Ujú. subraya el Señor en el lugar donde se iba a hacer este acto de adoración es que era un lugar de matanza, no un lugar alto. Ya. Lo alto lo hicieron los paganos, por eso se llama altar, porque era una plataforma en alto donde era visible para todo el mundo y era un acto de adoración donde se ponía esto, digamos, a nivel superior. Y eso, como las iglesias, cuando el Imperio Romano se hizo católico, ocupó los mismos templos paganos que tenían estas plataformas en alto para hacerlos Mm, cristianos. Y para ellos tiene sentido, porque en el catolicismo, cada vez que se hace la cena del Señor, que ellos le llaman la Eucaristía, ¿verdad? ujú, Cada vez que se hace la comunión, para ellos, en su doctrina, se sacrifica a Cristo. Ocurre mm. un sacrificio literal. Entonces, para ellos sigue siendo un lugar alto. Y en la Biblia no es esa la connotación de estos lugares de adoración. Para Dios era que tenía que matarse una víctima, no tenía que estar en alto, porque esa Cambiaron el connotación de alto es pagana, ¿sí? Ellos cambiaron el concepto, entonces. El concepto de lugar de matanza a un lugar alto. En Ya. Canaán, los lugares de adoración tenían esta característica. Todos eran lugares altos, estaban en los montes, ¿ya? En Ya. cambio, el concepto, cuando Ah, Dios instauró la manera de adorar, simplemente decía un lugar donde se mataba. Si uno pone 12 piedras, que era lo que normalmente tenía un altar, 12 piedras, no da más de 1 metro de altura. Imposible. ¿Me entiendes? ese nomás. Eso es Muchas veces. eso es la altura que podría tener. Entonces, en ningún caso era un lugar alto o en alto. Simplemente era Ya. un lugar Pastor, donde se pero mataba a la víctima, ¿sí? el altar de Muchas. oro, el del incienso, no tenía nada que ver con un sacrificio. ¿Se llamaba así altar? Buena pregunta. Se llamaba exactamente igual, pero como dice la Biblia, no era para sacrificio, sino que era simplemente para quemar incienso. ¿Pero por qué se llamaba igual? Porque se derramaba sangre también en ese altar. Solo que ahí no se mataba nada, ¿ya? Pero la Biblia dice tenía 1,5 codos de altura, o sea, más de 1,5 codos era, esos son 75 centímetros, más que eso no era de alto. ¿Bien? Entonces, hay un asunto bien importante semántico ahí en cuanto al concepto de la palabra. Entonces, el sacrificio que se hizo ahí es el holocausto. Y un poquito con esto voy a terminar. El holocausto es la manera en el Antiguo Testamento donde se expresaba la adoración. Hoy día, el holocausto que nosotros hacemos es la alabanza, la música, la canción. ¿Por qué? Porque la manera de hacer holocausto, que está en Levítico 1, versículo 4, dice, pondrá su mano encima de la víctima y la degollará. ¿Qué transferimos nosotros a la víctima? En el caso del holocausto no es el pecado, porque no es para expiación, no es para perdón de pecado. Nosotros no hacemos holocausto para perdón de pecados, ¿ya? O sea, el Antiguo Testamento. Abraham aquí cuando está haciendo el holocausto no está pidiendo perdón por un pecado. Entendemos eso, ¿verdad? Él está adorando al Señor. ¿Y por qué se mataba un animal? ¿Sí, hermana? ¿Hermana Bernardita me iba a decir algo? No, Allá. no basta. Entonces, Abraham no está pidiendo perdón por un pecado, sin embargo, está haciendo un sacrificio, que es el holocausto. ¿Por qué? ¿Cómo juega o en qué tiene que ver la adoración con esto? La siguiente, se pone la mano sobre el animal, se le transfiere el deseo de entrega al Señor. ¿Qué tipo de entrega? Total. ¿Qué está diciendo Abraham con este sacrificio? Señor, yo soy tuyo. Yo haré lo que tú quieres que haga. Iré donde tú quieres que vaya. Viviré lo que tú quieres que viva. Señor, aquí estoy. Mándame lo que quieras, pero yo te obedezco. Entonces, como el Señor no puede recibir a Abraham porque tiene pecado, necesita un sustituto. Y ese se quema completo, sin guardarse nada. Entonces, cuando pone la mano para que el sustituto
lo sustituya, lo que está transfiriendo no es el pecado, sino que es el deseo de adorar al Señor. Vale decir, tal como hoy día, porque estamos aplicando todo esto hoy día, ¿cómo adoramos al Señor hoy día? Que en la misma manera como en el tiempo antiguo se ofrecían animales con un corazón totalmente rebelde al Señor, ¿verdad? Haciendo solamente el acto público, cuando la persona no tenía ninguna intención de servir al Señor. Es lo mismo que hoy día en nuestras iglesias, cuando estamos cantando y decimos, Señor, tuyo soy, Señor, tú, ¿verdad? O haz de mí lo que quieras, o haz lo que quieras de mi Señor. Estamos haciendo el acto público, pero nuestro corazón está lejos. Tiene el mismo peso, el mismo pecado que se cometía en el Antiguo Testamento, donde David le dijo, Señor, tú no quieres sacrificio. Al corazón contrito y humillado no yo daría sacrificio. Pero ¿qué quiere, Señor? El corazón contrito y humillado. Entonces ahí tenemos el acto de adoración que Abraham efectuó. El padre Abraham efectuó a través de ese animal y era la manera de decirse, Señor, yo me entrego totalmente. Por eso el holocausto era quemado completamente. Cuando Dios le reveló eso a tu descendencia de esta tierra, Abraham respondió con ese acto de adoración. Ahora lo entendemos. ¿Cómo aplicamos eso hoy en día? Cada vez que nosotros cantamos, estamos diciendo, Señor, yo me entrego a ti. Pero tiene que ser real, no puede ser una cosa simplemente de palabras. Estamos cayendo en el mismo pecado que estuvo Israel. Y ese fue el pecado de Israel. Hacer todo simplemente por vista. Por eso Dios le dijo en Isaías capítulo 1, estoy hasta aquí de vuestros holocaustos, estoy hasta aquí de vuestras fiestas solemnes. Porque el buey conoce el pesebre de su Señor, pero Israel, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Mi pueblo no entiende. Entonces, lo mismo que se dijo para Israel, es lo que Dios está reclamando el día de hoy en nuestras iglesias. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Hermanas, Puede ser en alguna manera, pastor, eh, cuando uno recibe al Señor en su corazón, uno en el fondo está ofrendando la propia vida al Señor. exacto. Pero La- en el correr del Está tiempo seguimos obedeciendo. haciendo eso. Exacto. Dios demanda nuestra vida, nuestra obediencia. Por eso hay mucha gente que ha recibido al Señor solo de palabra. Ellos se van a ir al infierno. Por eso hay tantos textos en la Biblia que dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, hicimos tantas ¿No? cosas, ¿verdad? Eh, en fin, recibir al Señor significa rendirse al Señor. Bien, Ajá. bien, hermanos. Voy a detener la grabación entonces y vamos a orar.